Para nadie es un secreto que la religión Yoruba, que actualmente se practica en el Caribe, en América y en otras latitudes, tiene su origen en África y en especial en tierra Yoruba. Sin embargo, estas prácticas a lo largo de los años han sufrido un proceso de adaptación en los lugares donde ha llegado. Y con el paso del tiempo, mucho de este conocimiento, ceremoniales, misticismo, se ha distorsionado y en el peor de los casos, se ha perdido. El día de hoy tenemos al Babalawo Otto William Adán Sabinas, Awo Oturadi Ifabi, con 24 años de santo y casi 24 años de Ifá. ¿Cómo estás, Otto? Bien, hermano. Te agradezco mucho. Muy feliz de tenerte acá, recibirte en mi tierra. No, al contrario, doctor. Ya lo mencionaba al inicio, estamos a 2.200 kilómetros de casa, pero estamos acudiendo al llamado Otto. Estamos acudiendo con un compromiso que tenemos en Soy Yoruba de llevar la religión a otro nivel, de esparcir este conocimiento. Y quién mejor el día de hoy, William Otto Adán, para hablar de este tema tan controversial. La regla de Ocha y el Ifá afrocubano tienen sus días contados, es la pregunta. Para comenzar, Otto, te quiero preguntar, hablar de la religión Yoruba en Cuba es hablar de Ño Carlos Adebí, es hablar de Remigio Herrera Adechina, Timote Alvear Latuán, Ferminita Gómez Ochaví y una pléyade de personalidades. La pregunta, Otto, es ¿cómo habrá sido este proceso de adaptación e intercambio de conocimientos entre estas latitudes, estos alagbalagmas y la gente que en ese momento se encontraba cuando llegan estas personalidades? ¿Cómo habrá sido este proceso? Es una pregunta realmente difícil, ¿sí?, de contestar porque realmente no existía yo en ese tiempo. Yo no estaba entre ellos. Lamentablemente no hay mucha documentación, especialmente desde la escritura. Sí se conserva leyendas, ¿sí?, comentarios de ellos en esa época, en las narraciones populares, en lo que los de aquellos tiempos fueron contando y transmitiendo de generación en generación. Pero a mi punto de vista, si vamos a clasificar cómo fueron las relaciones iniciales, creo que hostiles. Porque es bien triste ser arrancado de su tierra natal, ser separado de su familia y ser traído a miles y miles de kilómetros atravesando el océano Atlántico para llegar a América y ser tratado como un animal. De hecho, hubo uno de los cantos que ellos entonaban en las plantaciones cañeras, sí, en los barracones, dice: ellos eran, umulukumi, ellos eran, usinka. Me han sentenciado como si yo fuese un animal, como si yo fuese un animal cuadrúpedo. Yo soy descendiente de Olukumi, que no haya maldad. Okay. Y ellos se lamentaban, dentro de sus cantos está el sentir que ellos tuvieron cuando llegaron a estas tierras y fueron tratados como animales, como esclavos. Luego que muchos de ellos obtuvieron su libertad, como los antes mencionados, exactamente, Ño Carlos Adebí, Adechina, Timote Alvear y Ahí Latuán, entre otros. Entre ellos no puedo garantizar exactamente cómo era el trato entre ellos. Es decir, por ejemplo, existen historias, narraciones que hablan de que Adechina y Ño Carlos Adebí tuvieron encuentros, de que Ño Carlos Adebí era un gran maestro de Ifá, que le enseña a Ifá Adechina, que le dirigió sus ceremoniales, pero a ciencia cierta no puedo garantizarlo. Lo que sí puedo decir es que históricamente y también de una manera lógica está registrado que la mayoría, gran mayoría, para ser un poco más exacto en esto, venían con una edad muy joven.
Es decir, está registrado que ellos entraban a Cuba con edades entre 19 y 22 años. Claro, pura gente joven. Jóvenes. Por una sencilla razón. No les convenía a los esclavistas capturar o comprar esclavos mayores de edad, esclavos ancianos, porque no era rentable para su negocio. Era el negocio de la esclavitud, era el negocio de la explotación de estos seres humanos. Y simplemente lo que hacían era importar personas jóvenes. Jóvenes que el conocimiento que ellos habían adquirido dentro de su entrenamiento, ya bien sea en el área de Ifá o en el área de Orisha, en el caso de los Oloricha, las Iyal Orisha, pues eso lo compartieron con los criollos. Llámese criollo aquel que fue nacido en la isla de Cuba. Ok. Y le tenemos que agradecer a todos estos ancestros que han mencionado y a muchos más el habernos transmitido lo que ellos habían aprendido inicialmente en su tierra natal, en su tierra Yorubá. Esto se puede generalizar con todas las etnias que provinieron de África. Sí, señor. Pero especialmente en esta entrevista estamos tratando el área de Yorubaland, lo que se conoce hoy como Yorubaland, que implicaba varios reinos, como Oyo, Ondo, Ekiti, Ife, Iyesha, Ijebu, etc. Entonces, agradecerle a todos ellos, hoy, mañana y siempre, por habernos transmitido este legado que hoy estamos tratando de ir a ese momento una vez más. Ese momento histórico, exactamente. Para cómo recrearlo o cómo rescatarlo de cómo fue en su tiempo. Y creo que esto se ha venido logrando con el acercamiento a los Yorubá actual. Sí, señor. Que no son nada más y nada menos que los antecesores o, en este caso, predecesores de aquellos mismos que fueron arrancados de su tierra y traídos a Cuba como esclavos. Hay estudios antropológicos, ya lo mencionó en algún momento Natalia Bolívar, que hicimos una entrevista muy interesante, que les invito a que lo puedan ver, o en este caso Lidia Cabrera, que fue su maestra de Natalia, y muchos otros investigadores de la cubanía y de los movimientos afrodescendientes que hablan de aproximadamente 100 etnias de las cuales se tuvo presencia. Sin embargo, como ya lo mencionaba el Babalawo, pues las más predominantes, los yorubás, los lucumís, Ondo, Ekiti, gente de esas etnias. Ahora damos un salto, Otto, en el tiempo y nos situamos entre 1912 y 1945 con las prácticas religiosas en Cuba. ¿Qué tiene en particular, Otto, ese periodo? Lamentablemente fue un periodo lúgubre, un periodo donde comenzó el declive y la causa fundamental fue política, sí, señor, fue social, donde en el año 1912 estalla la rebelión de los independientes de color, así se le llamó, sí, donde popularmente se conoció como la guerrita del 12, la guerrita de 1912. Cuando el presidente Gerardo Machado toma el poder en el año 1925, decide recrudecer las medidas en contra de todos aquellos ciudadanos de raza negra, ya bien fuese nativos, libertos, que ya en ese momento quedaban muy pocos, sí, o criollos nacidos en Cuba, que era descendiente de africanos. ¿Para qué? Para tratar de disgregar, separar, como bien dice este proverbio muy popular, divide y vencerás. Y trataron de dividirlo, trataron de diezmarlo, impidiendo que practicaran abiertamente su tradición. No bastó solamente con que el predominio en la isla de Cuba era siempre el del poderoso, que es el catolicismo. No era bien vista la práctica de sus tradiciones autóctonas u originales, y sumado a esto entonces ya la persecución religiosa. Está también esto bien documentado por etnólogos, historiadores, antropólogos, etc., de el recrudecimiento de las medidas que se llevaron a cabo para
impedir de que los de color, como le llamaban, se unieran e hiciesen otra rebelión como la ocurrida en los Estados Unidos con el movimiento de los Black Panthers. Sí, exacto. Y aquí en Cuba ocurrió de forma similar. Y Gerardo Machado fue el presidente que más medidas tomó sobre eso. Y Gerardo Machado toma el poder en el año 1925, como dije anteriormente, y bueno, es derrocado en el año 1933. Durante ese periodo fue el primer declive o el gran declive de las prácticas, porque un periodo oscuro, un oscurantismo. Un periodo oscuro. Hubo que empezar a modificar, hubo que obligatoriamente adoptar el gran hermetismo que hasta hoy nos ha llegado de ocultarlo todo, esconderlo todo, prohibiciones de fotografía, prohibiciones de testimonio, tratar de evitar que las ceremonias públicas, que en tierras yorubá son públicas, sí, se hiciesen de esa manera, y todo lo llevaron dentro de un cuarto. Trataron de traer el río adentro del cuarto. Todo lo que se hace en exterior lo hermetizaron, lo llevaron al interior para que estuviese, por llamarlo de alguna manera, fuera de la vista del profano o del no iniciado. El bosque sagrado, ese bosque sagrado que se habla en tierra yorubá, se convirtió en un cuarto, en una habitación. Ibodu se le conoce en tierra yorubá, y al de Orisha se le conoce como Yara Orisha. Exacto. Ahí, a partir de esa época, ya habían muerto los nativos y ya quedaba la segunda generación, por llamarlo, o primera generación de criollos. Ya venía siendo segunda generación de practicantes en la isla de Cuba, donde ya la transmisión del conocimiento fue perdiendo un poco su autenticidad. Creo que la razón principal se llama la barrera del idioma. Muchos yorubá aprendieron a hablar nuestra lengua, el español, pero transmitían los conocimientos en media lengua. El yorubá es una lengua tonal, sí, señor, bien difícil de comprender y mucho menos en el momento de escribir. Entonces, cuando se comenzaron a hacer las transcripciones, ahí fue donde comenzó el primer cambio, producto de la barrera del lenguaje. Ahora, fíjate, Otto, no traía esa pregunta, pero me surgió. Muchos de los yorubás hicieron un intento por tratar de aprender el español. Sí, señor. ¿Y nativos que hubiesen intentado aprender el yorubá? Se cree que los primeros descendientes dominaban o se acercaban bastante a la lengua yorubá. De hecho, podemos ver en grabaciones antiguas, sí, incluso una de las mismas grabaciones de Natalia Bolívar, como la cadencia de los cantos, la cadencia de los toques del tambor, la forma de pronunciar era más cercana a los yorubá que lo que existe hoy en la actualidad, donde ha ocurrido demasiada deformación lingüística. Y sumado a todo ello, de lo que me preguntaba, en este periodo comienza entonces a agravarse otros factores más que propiciaron la corrupción del auténtico legado, como la no permanencia al lado de su instructor o su padrino, como también el poco deseo de muchos de transmitir el verdadero conocimiento, porque no todos transmitían el verdadero conocimiento, solo eran unos pocos privilegiados los que tenían el acceso a esa real información, los otros no. Y entonces comenzó el aprendizaje de oído, como decimos, sin un babá, sin una yeye, es decir, con un maestro, maestra, con un instructor, instructora, y se comenzó entonces la práctica de lo que yo escucho, yo lo anoto, y con eso yo voy a continuar. Lo escucho, exacto. Luego, la ansia de protagonismo que nos caracteriza como seres humanos y la independización de su babá antes de tiempo, que comienza a ocurrir. Me inicio con usted, Ricardo, y solamente voy a permanecer a su lado 2 o 3 años. Los otros 3 años me voy. Y si es que llego a permanecer, yo creo que a medida que los años han avanzado, menos tiempo se está bajo la tutela de un babá. Y eso evidentemente ha deteriorado demasiado nuestra tradición, porque es imposible aprender sin la guía de un babá.
Y posterior a Machado, posterior a sigue Machado, este proceso. posterior a Machado vinieron otros presidentes que también continuaron tomando las mismas medidas de Machado hasta la llegada al poder o la toma de poder en su último mandato, especialmente de Fulgencio Batista. ¿Y por qué Fulgencio Batista, pudiéramos decir, afloja ese nudo o ese lazo? Relajó. Se relajó porque Fulgencio Batista estaba iniciado en Orisha. Fulgencio Batista estaba iniciado en Orisha Sangó. Su esposa se llamaba Marta, estaba iniciada en Oshun. Y también se plantea que él tenía su chefa o wofacan, como le llamamos acá en Cuba, que se lo había entregado Bernardo Rojas y de Tetetí. Eso está también como leyenda popular. Una leyenda popular. No puedo garantizar exactamente que así haya sido, pero es lo que se dice. ¿Sí? Y coincide con las circunstancias, porque en ese periodo hubo una, pudiéramos decir, una flexibilidad en ese sentido. Luego del año 1959, triunfa la Revolución Cubana, y luego que se declara la Revolución Cubana como socialista, de carácter socialista, Sí. se empieza a implementar el ateísmo científico. Y dentro del ateísmo científico también hubo mucha persecución, hubo mucha crítica, hubo muchas situaciones que desafortunadamente ocurrieron que también provocaron una gran pérdida de información. ¿Habrá existido algún otro elemento que haya abonado para que la práctica yoruba, como originalmente llegó del África, perdiera tanto poder, tanta sustancia? O sea, ya vimos ese primer punto que fue la oralidad, ¿sí? La barrera del lenguaje entre dos culturas totalmente diferentes. Las dos con grandes necesidades, las dos con grandes anhelos, pero grandes barreras. La barrera que tenía que ver con el gobierno. ¿Habrá algún otro factor por el cual la religión sufrió tantos cambios, tantas deformaciones Sí, a su llegada a Cuba? el cristianismo como religión imperante. Como religión, exacto. Creo que es otro de los factores primordiales. Y el carácter innovador que nos caracteriza como cubanos Sí. también jugó un gran papel. Sí, a final de Somos cuentas, innovadores por excelencia. digo, también hay que reconocer que, y yo lo digo esto a título personal, que Cuba, el mundo o la religión yoruba le debe a Cuba su expansión por el planeta. Esa es una gran realidad, no lo podemos negar bajo ninguna circunstancia, porque a final de cuentas esa religión afrocubana salió de Cuba gracias o debido a la revolución. Mucha gente salió de Cuba. Después vino en el 82 otro proceso que también hizo que la gente migrara de Cuba. No es hablar de política, lo aclaro. Soy Yoruba, no es un programa de política. Para nada. Es un programa Esto donde es hablamos historia, de eventos es históricos. historia. Exactamente. Y esto, a final de cuentas, propició, generó un proceso de adaptabilidad. Pero tal pareciese, Otto, que en muchos sentidos ese proceso de adaptabilidad también vino a darle una estocada muy lenta, o le ha dado una estocada lenta a la religión. Una estocada lenta. Que eso, el tiempo a lo mejor, Otto, a lo mejor Ricardo, a lo mejor muchos de ustedes no lo van a ver, pero seguramente sus hijos sí lo van a ver. ¿Qué sucedió con eso? Te pregunto, Otto, ¿podemos encontrar notables diferencias en la forma de cultuar o propiciar a nuestras divinidades? Por ejemplo, la utilización del coco, o en este caso Obiabón, para consultar a nuestras divinidades de una forma práctica, o también podemos hablar del empleo del aguardiente, principalmente aquí en Cuba, en sustitución de Otío Yibbo o el ginebra, que es algo que aquí no lo había por el grano y todo el proceso de formación, o la utilización de animales endémicos. Ecuté, la rata, no es originaria de Cuba, aquí tienen la judía. Todo ese tipo de elementos sufrieron un proceso de adaptabilidad cuando llegan aquí al Caribe. Mi pregunta en este caso es, Otto, ¿será el mismo poder o el mismo misticismo que se obtiene
con la divinidad cuando utilizamos o cuando se utilizaban esos elementos sustitutivos? A mi opinión, sí. Sí. En los estudios profundos de la magia, y cuando digo magia, me refiero a magia religiosa o magia mística, se plantea que lo semejante produce lo semejante. Toma un elemento similar a otro y causará el efecto similar. En Cuba tenemos un refrán bastante popular que dice: a falta de pan, casabe. Y tenemos también otro refrán que dice: cuando no tenemos perro, se casa con gato. Esto se refiere que cuando nosotros carecemos de un recurso, vamos siempre a buscar otro, pero siempre otro similar. Por ejemplo, a nadie se le ocurrió sustituir el orobo y el obbi por unas conchas marinas. Utilizaron el agbón, el coco, exactamente, bajo intención ritual similar. Es decir, es una nuez, es un fruto, llámese como se llame. Y en tierra yoruba no solamente, debemos aclarar esto, debemos aclarar primeramente que las nueces que más se propician a las divinidades son el orobo, el colá amargo, y el obi. Pero también se propicia agbón, especialmente a orí, ebe, idéntico a como lo conocemos en Cuba. También se propician otros elementos como ireque, la caña de azúcar, ekba, el maní, cacahuete, como ustedes le llaman, pasán, la naranja, aluk bosa, la cebolla, y se lanza en situaciones similares, a modo de ofrecimiento y de una comunicación con la divinidad, donde en este caso el orisha va a manifestar su estado anímico, va a manifestar en qué condiciones se encuentra esa energía. Para mí lo puede manifestar mediante cualquiera de estos elementos sin problema alguno. Con esto no quiero decir de que sea solamente coco o sea solamente nuez de colá, cualquier elemento que se emplee. Y en el caso de Cuba en lo particular, se tuvo solamente que optar el coco. Y si yo en un momento determinado niego que eso sería algo correcto, estoy negando mis propias iniciaciones, porque en mis iniciaciones lo que se empleó fue coco. Exactamente. Y creo que los orishas se manifestaron a través del coco, que era el recurso que existía. Donde sí considero que debemos mejorar es en poner en práctica los mandamientos de Ifá, los llamados mandamientos de Ifá, que así es como se le conoce, como se han hecho populares, especialmente del Ordu y Cafún, donde vemos en repetidas ocasiones: no llames a la hoja de Oriro Iroko, no llames a la cuenta de Suru y Leque, en fin, no llames una cosa por otra. Donde creo que debemos valorar el ya no decirle obvi al coco e ir poco a poco diciendo realmente lo que estamos empleando. Si estamos empleando agbón y vamos a ofrecer agbón, por ejemplo, a Rumila y Fa, ¿no? En vez de decir obvi y Fa, sería más correcto decir agbón y Fa. ¿Por qué obvi? Porque era un sustituto. Entonces, al ser un sustituto, se mencionaba. Pero a mi opinión, y digo esto a título personal, sugiero, yo al menos cuando voy a ofrecer agbón, digo agbón. Sí. Porque creo que con esto estaría en correspondencia con lo planteado en los primeros mandamientos insertados en el Ordu y Cafún. Pero, por ejemplo, mencionaste muchos, pero vamos a hablar de varios elementos que tuvieron que ser sustituidos porque no existían. No solamente estas nueces para ofrecer, que creo que es lo más importante, pero también, como bien mencionaste, se sustituyó el ecuifá, una pequeña rata, el oquete, las ratas gigantes, por los que teníamos en Cuba. Se sustituye, por ejemplo, la madera del árbol de añá para la confección de los tambores, porque ese árbol no se da en Cuba, y en Cuba se empezó a utilizar especialmente cedro, caoba, maderas sonoras, pero tuvo que ser sustituida la madera por añá. Por eso es que yo he planteado, en Cuba realmente no existe, por llamarlo así. Yo tengo un tambor, tengo un batá,
Es decir, tengo un ilú añá, porque un ilú añá es un tambor confeccionado con la madera del árbol de añá. En Cuba tenemos ilú cedro, ilú caoba, ilú mango, aguacate, que son los que empleamos. Ahora, esto ocurre lo mismo. Para mí, funciona, porque cumple con el mismo objetivo. Sustitución de las ratas, como habíamos hablado, sustitución de la ayacpá o iyacpá por la jicotea, como le llamamos en Cuba. Exacto. Que no es lo mismo. No. Una iyacpá es una tortuga terrestre, mientras que la jicotea que conocemos en Cuba, los yorubá lo conocen como iyacpá odo o como irele. Hubo muchas otras sustituciones, por ejemplo, adorar a Iroko a través de Araba, de la Ceiba. Exacto. En fin, hay varias. Y aquí hemos aplicado a falta de pan casabe todo el tiempo. Sí. Pero si no tenemos pan y comemos casabe, al final vamos a mitigar el hambre, que es el objetivo. Es decir, alimentarnos. No tuvimos un recurso, buscamos el otro. Y creo que así, como alguien por ahí llama resistencia creativa, sí. Con esa resistencia creativa es que nuestra tradición, desde que llegó hasta el día de hoy, se ha conservado. Y yo no encuentro ningún tipo de problema en eso. Ahora, lo que sí me gustaría es que si se emplea el recurso, se le llame a ese recurso realmente por su nombre. Por su nombre. Fíjate, y también está la otra parte, Otto, que es los oráculos. Cuando llega el oráculo de Ifá, que hay una historia que mucha gente da por cierta, donde dice que los Iquín Ifá vinieron, se los tragó, perdonen la palabra, pero la palabra es tragar, de sí. China, y que llegan de esa forma aquí al Caribe. Y muchas otras personas sostienen que eso no pudo haber sido posible. No pudo haber sido por el sentido común. Un barco, un velero, sí, que eran los barcos que transportaban a los esclavos desde África hasta América, se podía demorar 3, 4 meses en ese traslado. ¿Y cómo es posible que una persona cuando come por lo regular da de su cuerpo, es decir, defeca al día siguiente? Sí, ¿cuántas veces Ardeshina tuvo que comerse sus iquines, defecarlo y volver una vez más? Eso simplemente es algo que no hace sentido. Quienes aún sigan pensando de que Ardeshina de momento se tragó el iquín y al otro día ya estaba en Cuba y lo defecó y lo tomó, mis hermanos. Entonces, recapaciten. Eso me genera una pregunta, Otto. Entonces, si ese fenómeno, bueno, ese suceso no sucedió, pudo haber no sucedido, entonces, ¿se tomaron los Iquín Ifá o las semillas que estaban aquí en la isla? Entonces, evidentemente tuvieron que tomar las semillas aquí y consagrarlas. Entonces, igual que ocurrió con los demás orishas. No, mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, o fulano de tal, mi tatarabuelo de Ifá, mi bisabuelo de Ifá, trajo tal orisha desde África. Cuando eso se dice de esa manera, yo creo que se refiere a que trajo el conocimiento para consagrar ese orisha, pero no el ícono. Imposible. Estoy en mi aldea, me vienen a capturar y yo, espérate un momentico, no me lleves prisionero todavía, que tengo que llevarme a Shango. Sí, o el Olokun de Fermina. Eso era imposible. Para mí no hace ningún tipo de sentido común. Ustedes, los hermanos, hermanas que posteriormente vean esta conferencia que estoy haciendo, les pido una vez más, recapaciten en esto. Ese quizás es un trabajo que ojalá un día un antropólogo por ahí nos pueda ayudar, que alguien encuentre esos papeles perdidos, así como los rollos del Mar Muerto, alguien encuentre esos papeles ya y nos diga. Es bastante difícil que se quite esas leyendas populares, esos cuentos místicos, ¿no? Esos fenómenos. Es difícil borrar eso de la mente, pero que con esto no me gustaría que se interprete como que antes las personas eran más ignorantes que hoy. No, lo que a veces creo que tenemos tanta fe que creemos en cualquier cosa. Yo te puedo decir, Otto, a título personal, que la gente hoy es más ignorante que antes, a pesar de que tienen un mar de información.
porque dice se está la gente llenando de tanta basura, la gente está dando por hecho tanto conocimiento que está llegando que no es correcto, y creo que hoy es más ignorante aún con la información Sí, que hay. sí. Otro aspecto importante que me gustaría preguntarte es acerca de las consagraciones, donde hay diferencias notables de cómo se hacía en la antigüedad y cómo se hace actualmente. Por ejemplo, te hablo de ceremonias como Oidosu, que es cuando se le consagra a una persona, a una divinidad en específico, los días que las ceremonias duran, a diferencia de lo afrodescendiente. En este caso, mi pregunta sería, ¿cómo se dio este proceso, por ejemplo, de determinar el Orisa Alakbatori en el caso de los afrodescendientes? Y posteriormente, si esa persona coronaba santo, ¿cómo se habrá dado esa concepción de decir, tu Orisa Alakbatori es Shango? Entonces, usted debe de nacer con, se dice comúnmente el caracol de, el Ekba, Ogún, Obatala, Oshun, Yemayá, Argayú y Changó. ¿Cómo habrá sido ese proceso? Primero determinar un Orisa Alakbatori, que eso no existe en la práctica ICC, y después decidir con qué santos nace, por hablarlo de manera coloquial, esa persona. Con respecto a las diferencias, sí, obvio que existen, pero también hay muchas similitudes. Sí. En las prácticas ICC, como bien mencionaste, es decir, ICC, Lagba, Oisin y Bile, existen diferentes consagraciones de diferentes orishas y no todas tienen los mismos días de duración. Por ejemplo, por el linaje que yo fui iniciado en Eshu, la ceremonia dura 3 días. Si una iniciación en Eshu dura 3 días. Oyo Meta, Ogún 3 días. Oyo Meta, Obatala, Oyo Merin. Sin embargo, Obatala tiene 4 días. Olokun tiene muchos más días. Ifá, muchos linajes lo hacen en 7. Otros antiguamente lo hacían hasta en 16 días e incluso hasta en 28, donde podemos ver versos que hablan de Iyoye, séptimo día, Itadogun, el día 16 o 17º, si vamos a contar como contamos o como cuentan ellos, cuentan como doble, y las iniciaciones en Itadogman, el día 28. Ya por cuestiones de tiempo, de economía, se ha reducido un poco los días de las iniciaciones, pero muchos se mantienen con 7 días, etc. Creo que los días no es lo principal. No es lo principal. En Cuba se estandarizó. En Cuba se estandarizó y todas se implantaron en 7 días. Recuerdo que en una oportunidad le pregunté a un gran amigo de por qué las ceremonias en 7 días y su respuesta fue porque en 7 días Dios creó el mundo. ¿Sí? ¿Sí? Y le dije, sí, en la mitología cristiana, pero en nuestra tradición no existe ese concepto de que Dios crea el mundo en 7 días o en 6 días y descansa el 7º día. No está en nuestra tradición. Simplemente existen consagraciones con diferentes días y nada tiene que ver el número 7 con esto bíblico. Después, bueno, de mis estudios, de mis investigaciones, porque esa información ellos no la tienen, es puramente una información cristiana, información bíblica. Y todo va a depender del nivel de profundidad también de la iniciación. Hay iniciaciones que tienen más pasos, por llamarlo de alguna manera, tienen pasos que requieren de más días. Sí. Pero, por ejemplo, en el mismo Ifá, vamos a hablar que esto no es un secreto para nadie, no creo que sea algo que tenga que ocultar. Hacemos Ifá en 3 días y al 4º día, me refiero específicamente a la liturgia que se desarrolla en Cuba para las iniciaciones. Al 4º día no hacemos nada. No. Al 5º día no hacemos nada. Al 6º día hacemos algo por la noche Sí. y luego al 7º día se acabó. Entonces, ¿qué hacen los yorubá? Simplemente ellos lo han compactado. Aunque, aclaro esto, existen linajes donde los 7 días no son vacíos. Por ejemplo, en Otá, donde tuve el placer de estar, se hace y no solamente estar, sino iniciar, llevar a una persona para hacer yo el olugo,
quien lo iniciara en Ota bajo la dirección ritual de dos grandes maestros de ceremonia, como lo son Awokin Dayori y Ifa Shekba. Y ahí pude ver que cada uno de los días del ITEFA tiene algo. Una ceremonia. Pero, por ejemplo, hay algo que del quinto día es sencillo. Se puede hacer al cuarto. Es decir, en el cuarto podemos hacer lo que se hace en el quinto y el cuarto. O incluso seguir mimetizando esto y tal vez las ceremonias que se hagan el cuarto, el quinto y el sexto día se pueden traer al día del medio, donde en Iyokeji, en el día del medio, las ceremonias que se hacen son sencillas, entonces aquellas de allá las podemos traer acá. Y eso por tanto yo creo que no constituye, quien conoce verdaderamente la dirección de la liturgia de un ITEFA no va a tener ningún tipo de conflicto filosófico con esto, porque es sencillo, es a elección, esto va a quedar a la consideración del maestro de ceremonia, del Olú, etcétera, Olú o Yumona. Por ejemplo, en este momento que me hacen la entrevista, hermano Ricardo, conoces porque lo hablamos ante cámara, que estoy haciendo una iniciación de IFA. Sí, señor. La estamos haciendo de 7 días. En este momento nos encontramos en el quinto día, donde cumplimentamos con lo que se hace el quinto día y vamos a continuar. Mañana estaremos entonces en el sexto día y al séptimo día Iyoye, que es lo que significa 7 días. Exacto. No hemos tenido que mimetizar porque tenemos el tiempo, tenemos los recursos, etcétera. Y si así lo tenemos, lo hacemos en 7 días. Con respecto a la otra, porque eran como dos preguntas en una, con respecto a la segunda, de el Orisha Lagba Tori. Sí, señor. Allá sabemos que ellos no tienen ese concepto de Orisha Lagba Tori y mucho menos la traducción, ¿no? De Ángel de la Guarda, donde sabemos que es una traducción completamente tomada del cristianismo o especialmente del catolicismo. Ellos allá se hacen sus iniciaciones por linaje. Es decir, usted nació en una familia de adoradores de Ifá, usted va a ser iniciado en Ifá por default, automáticamente. Puede ser que su padre no solamente sea sacerdote de Ifá, puede ser también sacerdote de Shango o sacerdote de Ogún, además de Ifá, ¿no? Y usted va a ser iniciado por ejemplo, en Ogún y en Ifá. Pero su mamá, el linaje de su mamá, son adoradores de Oshun. Y usted también puede ser iniciado en Oshun porque es el linaje de su madre, ¿no? Y usted va a ese lugar y usted se inicia a Seidosu, exactamente. Con sus mismos familiares. Sí. Con sus mismos familiares. Continuando, dando continuidad al linaje. También se toman orisha que han sido recomendados especialmente en el ceremonial que conocemos como Ikosedaye o Esentaye, donde ahí el Odu que se revele, la lectura, sea por el oráculo Semple, Obi, Enidilogun o Ifá, porque, aclaro, se hace Esentaye con todos estos oráculos. Por ejemplo, los adoradores de los cultos, los Ode, no tienen el sistema de Enidilogun y lo hacen con Obi, con el Obi Abata. Todas las divinidades que no tienen el Enidilogun lo hacen con Obi Abata. Y las divinidades que tienen el Enidilogun como Eshu, o Batala, o Baluaye, o Ya, Yemoya, Oshun, etc., lo hacen con el Enidilogun. Y mientras que los adoradores de Ifá, o Babalao, lo hacemos con Ikin Ifá. Y entonces ahí Ifá va a revelar un Ordu para esta persona, donde en ese Ordu va a estar insertado varios orishas, es decir, la vivencia de varios orishas. Tenemos a Eshu prácticamente los 256 Ordu manifestándose. Claro. Tenemos con bastante frecuencia a Ebe, estoy hablando, mis hermanos, y CC. Sabemos que en Cuba Ebe es un tema bastante que no se propagó demasiado esa información, pero en ICC sí vamos a encontrar con mucha frecuencia Ebe, Orisha Ye, Upatala, Ogún, Shango. Sí, estas son las divinidades principales. Luego, en menor medida, vamos a encontrar Obaluaye, vamos a encontrar Orishaoko, vamos a encontrar el Gungun. Entonces, también basado en ese mensaje que da el oráculo en el Ikosedaye, también se puede iniciar la persona en esas divinidades. Pero yo creo que en Cuba no lo hacemos tan diferente, ¿no? Porque en Cuba te definen un orisha patrón, por llamarlo de alguna manera, pero al final te hacen el mismo procedimiento con todos los demás.
Sí, exactamente. Por eso cuando a mí de la práctica afrocubana alguien me pregunta si se va a referir a mi iniciación en orisha, en la práctica afrocubana, ¿en qué orisha te consagraron? ¿Qué orisha te coronaron? El Egba, Ogun, Obatalá, Oya, Oshun, Yemaya, Shango, Oshosi, porque todos esos orishas fueron a mi cabeza. Entonces yo estoy consagrado en todos esos orishas. Para mí la única diferencia que existe es que en Cuba se decidió asentarlos todos al mismo tiempo, mientras que en ICC es uno por uno. No, y digo, también se entiende históricamente hablando, pues por el hecho de la persecución, por el hecho de que se practicaba esto en el antecedente. Hoy conocemos una casa de santo, o el antecedente histórico era el cabildo. Los famosos cabildos donde pues a escondidas se hacían muchas de estas iniciaciones, donde una vez al año tenían permitido hacer festividades a sus santos, a sus divinidades. Son procesos históricos, pero que al final de cuentas han sumado para que el día de hoy la religión Ocha-Ifá, al menos en Cuba, se encuentre en una etapa que solamente a ustedes les toca definir cómo se encuentra. Te quiero preguntar, Otto, acerca de otro aspecto muy importante de la religión yoruba en Cuba. Te hablamos, lo mismo sucedió con el empleo de pataquís o ese ifá, que también sufrieron adaptaciones fuertes, adaptaciones importantes. Un ejemplo, Gunda Masá, un Odu de Ifá con un consejo muy típico de la cubanía, donde habla del traficante de cochinos, que habla de eventos o habla de situaciones muy propias de la isla, o historias emblemáticas que tú lo has comentado en algún momento, como el Ruiseñor y la Rosa, una historia que es realmente hermosa, pero cuando analizamos su contexto, pues entendemos que no es propia de la cultura yoruba. Oscar Wilde. Exactamente, o como La manzana de la discordia, otra historia hermosa, Mitología griega, pero que pertenece a la mitología griega. Entonces mi pregunta es, Otto, ¿cómo habrá sido este proceso de incorporar estas historias que no eran propias del corpus literario de Ifá? El cómo lo hicieron no lo sé. Realmente no sé en qué se basaron para insertar esto aquí. Yo, según lo aprendido por mis padrinos, por mis mayores, ¿no? Antes no había tanta historia. Las historias comenzaron a aparecer con la creación de este famoso libro o estos famosos libros, porque son varios tomos conocidos como Tratado Enciclopédico de Ifá, donde por tal de vender el cubano, creo que, y no solamente el cubano, muchas personas, no vamos a hablar de nacionalidades, pero a muchos nos gusta como que, o pensamos que la abundancia es mejor, es decir, mientras más será mejor, y eso no precisamente es así. A veces más no es tan bueno. Entonces, vamos a implementar, vamos a poner, vamos a cargar esto. Entonces, si yo le decía, mire, yo tengo aquí 5 historias de su Odu Ifá, usted no estaba conforme con esas 5, quería tener más. Y ahí fue donde aparecieron las historias. También hay una teoría, no puedo decir que sea cierta, pero se ha manejado esto, de que, por ejemplo, Ricardo Ochoa tenía problemas conmigo y yo inventaba una historia, la mayoría de las veces fea, desfavorable, y decía que eso estaba en el Ordu Orbeate. Como por ejemplo, y perdona que tome tu Ordu para esto, donde Orúmila, un palero le dio una bofetada, una cachetada a Orúmila, una galleta, como decimos en Cuba. Y ya, eso en un momento determinado, no porque sea tu caso, pero por ejemplo el caso de un personaje que conocemos popularmente como el Beluga, ¿entiendes? Que yo le pueda dar una galleta y entonces alguien lo ponga en una historia y ahí ya eso se reflejó, se quedó reflejado. Y así ocurrió con muchas. Alguien tal vez en un momento determinado tenía un conflicto o quería inventar algo sobre Oturatí y le llamaba el diablo. Simplemente porque existe una narración donde hay un Unishegun, una especie de
hechicero, y le llamaron el diablo, así de sencillo. Y ese fue otro recurso para inventar las historias, insertar las historias dentro de los Ordu Ifá, o un Diwori, que si es falso profeta, que si esto, que si lo otro, y bueno, la lista es interminable. Yo prácticamente estoy hasta tratando de borrarme todas esas barbaridades de mi cabeza. Sé que me va a costar trabajo porque nací dentro de ellas, pero conocí al camarógrafo acá. Aprovecho también para darle las gracias por esta entrevista. Sí. Y él era panadero. En vez de ser camarógrafo, era panadero. Y él recibió su mano rula, como se le llama, y sacó el Ordu Obaramey. Y cuando le definieron el ángel de la guarda, como se llama, acá salió Xangó. Y ahí yo inventé una historia con Obaramey. Aquí en este Ordu, es donde Xangó era panadero. Entonces yo lo voy a poner ahí como Xangó, su profesión que era panadero, ya, Xangó era panadero. Ahora, a veces me hago algunas preguntas. ¿Qué hemos resuelto con la historia de Xangó era panadero? Cuando alguien viene a consultarse con el babalao y se revela el Ordu Obaramey, ¿qué información, qué esbo vamos a indicarle a esta persona? ¿Qué vamos a decirle? Que usted, para que prospere, debe ser panadero. Y lamentablemente muchas de esas estructuras que tienen que ver con ese Ifá se perdieron porque no existe una estructura. Se pierden precisamente por donde comenzamos esta entrevista. Se pierde por la barrera del idioma. Para mí es la causa fundamental de la pérdida de los Ifá. Una historia, un íllere que conlleva un íllere. Evidentemente todas estas historias inventadas, como Xangó Panadero, el Ruiseñor de la Rosa Roja, la Torre de Babel, la Manzana de la Discordia, etc., no pueden tener un Ifá porque no son historias auténticas yorubá. El diluvio universal, en Ogunda Quete, está plagado, me queda claro. Que al final lo que dejan... Los aretes también reflejan el diluvio universal. Sí. Esto bíblico. Sí, sí. No vamos a encontrar un Ifá y tampoco vamos a encontrar un esbo. Y las que le han insertado un esbo ha sido un esbo caprichoso. Sí, que de igual forma, digo, no está escrito, pero esos fueron voces que seguramente en su momento a lo Lugo le resolvieron. Con todo esto no quiero decir de que no se haya resuelto. Se resolvió, vuelvo una vez más, con mucha resistencia creativa. Ahora fíjate, Otto, dentro de todo este mar de información que estamos hablando acerca de lo que se perdió, de lo que no se perdió, otra cosa bien importante es los famosos ílleres o cantos transmitidos en Cuba y en el Caribe. Estos se entiende que sufrieron deformaciones por esa barrera del lenguaje. Ahora mi pregunta es, al no haber contado con las traducciones precisas y mucho menos la entonación adecuada, ¿qué pasa cuando le estamos cantando a una divinidad y estamos empleando un canto, una entonación que no es el correcto? Así como te pregunté al principio, si utilizar un elemento diferente provoca esa magia o ese misticismo, ese poder, ¿qué pasa con el íllere o el súyere? Desde el punto de vista místico o ritual no creo que afecte tanto. Si está conectada mente, divinidad, mente, función con energía. Pero sí creo que puede afectar, de hecho ha afectado en un desenvolvimiento ritual. Hasta llegando a modificar el ritual y perdiendo hasta la esencia del mismo por no conocer qué es lo que se está cantando. Voy a utilizar el ejemplo del sacrificio de las gallinas Ifá. Donde uno de los cantos que empleamos para el proceso de sacrificio de Acucó Adie, de Abo Adie, de la gallina, dice de la siguiente forma: Adie dundum, inatutu ifawa, adie dundum, inatutu ifawa. Y cuando están cantando esto, alguien le hizo una traducción como que eran las gallinas negras de Ifá, por la similitud que tiene la palabra dudu, que significa color negro, con la palabra dundum, que significa húmedo, humedecido.
Sin embargo, el canto no dice dudú, el canto dice dundún. Adie dundún, con una gallina humedecida y na, fuego, tutu, refrescarlo, enfriarlo, y fa, wa. Wa, pronombre posesivo de la primera persona de singular, nosotros, o nuestro en este caso. Entonces, con una gallina húmeda, con una gallina humedecida, refrescamos el fuego de nuestro ifá o el fuego que pueda quemar a nuestro ifá. Entonces, ¿qué cobraría más sentido? Que algo húmedo refresque o apague el fuego, o algo negro. Ok, sí, sí. Considero que el sentido común nos lleva a que lo húmedo es lo que realmente va a apaciguar, no es el color. Una gallina negra es idéntica en cuestiones espirituales a una gallina de color amarillo, a una gallina blanca, de color blanca, sí, etc. El sentido ahí está en que tiene que estar humedecida. Ahora, al no conocer esto y qué significa cuando estamos echando el agua para humedecer a esa gallina, exacto, el canto completo. Y he visto muchas casas donde hacen este proceso ritual luego de que la gallina fue sacrificada. Un ala y luego la otra ala. No tiene sentido esto después de haber sacrificado a la gallina. ¿Por qué? Cuando esto se hace antes del sacrificio, el agua se echa especialmente debajo de las alas del ave, de la gallina, las axilas de la gallina, porque es en todos los animales, incluidos nosotros los seres humanos, donde mayor concentración de calor existe en el cuerpo. Sí. Es decir, cuando nos van a tomar la temperatura con el termómetro, ¿dónde lo ponen? En la axila. Como mismo en los seres humanos y en los demás animales, mamíferos, cuadrúpedos, etc. En las aves ocurre esto, cuando las gallinas, las aves de Guinea, las palomas, etc. van a apoyar sus huevos, utilizan ese calor que tienen en las axilas. Entonces, se cree que ese calor que tienen las axilas espiritualmente puede afectar nuestras semillas de ifá. Y por esta razón es que se humedecen las axilas de la gallina para apagar ese fuego. Y este proceso debe hacerse antes de que la gallina sea sacrificada. Ya luego de muerta la gallina no cobra ningún tipo de sentido. ¿Y por qué ha pasado esto? Simplemente por desconocimiento de lo que dice el canto. Entonces, por supuesto que aquí la respuesta a esa interesante pregunta que me hace, es muy importante conocer lo que se está cantando, lo que se está versando. Hay una frase de un documento que hizo mi papá Víctor, donde él lo tituló como "Dime qué cantas y te diré lo que haces". Sí. A mí, uno de los escritos, uno de los documentos que más me ha gustado de Baba Víctor Betancourt. Y en este caso, por supuesto, que ajusta a esta pregunta que me haces, que es muy importante saber lo que estás cantando. Precisamente eso fue lo que me conllevó a mí a profundizar, y como muchos hoy me consideran que me cambié de práctica. De eso podemos hablar si quieres un poquito más tarde. Sí, ahorita, ¿no? lo vamos a platicar, fíjate. Y precisamente esa fue, pudiera decir yo, la causa principal, donde yo no me veía como un loro, como un papagayo, repitiendo algo que yo no sabía lo que estaba diciendo. Considero que si yo le digo ahora a usted, ¿qué estamos hablando? No estamos hablando nada. Es una lengua incomprensible, porque las escrituras, es decir, lo que se fue copiando en libretas, después posteriormente se mecanografió, se deformó tanto, donde hoy vemos un esifá y es prácticamente indescifrable. Muchos se han podido traducir, se han podido descifrar. Baba Víctor trabajó mucho en este sentido, pero otros no. Otros simplemente imposible. Porque hablamos de historias de ifá, pero también hablamos de muchos elementos. Cuando yo empecé a recibir la información de los ifá que conservan los yorubá, y vi que es un idioma que existe estructuralmente con una gramática,
un verso, un canto que tiene traducción, ahí fue donde yo me encanté. Porque fíjate, Otto, que este proceso... Y me salvé de aquel desencanto en el que estaba entrando. Porque yo verdaderamente, como a los 4 o 5 años iniciados, entré en una especie de desencanto cuando empecé a leer el tratado enciclopédico y dije, para mí mismo, pero esto es Ifá. Si esto es Ifá, yo no quiero continuar en esto. Porque esto... Eso lo vamos a platicar más adelante, Otto, porque este proceso transculturizador está presente no solamente en los ígeres, en los cantos, en las iniciaciones, sino también en muchos de los elementos que en la práctica diaria utilizamos para hacer dafa, para hacer adivinación, para hacer ebó. En una entrevista muy interesante que me regaló Gerardo Frometa, a quien le mando un gran abrazo, a mi hermano, él hizo un libro muy interesante que se llama La mímica de Ifá y hablaba del iruquere, donde decía él sostiene, dentro de sus investigaciones, él también ha dedicado gran parte de su vida a este proceso, que originalmente este era de cola de ardilla. Y él mencionaba, él hacía una analogía interesante, exactamente, donde decía que el principal depredador generalmente de la ardilla es la serpiente, y la serpiente es un animal ciego que se basa en calor. Entonces, cuando la serpiente, cuando la ardilla puede estar amenazada, ¿qué es lo que hace? Levanta su cola y la empieza a girar para generar calor y que la serpiente lo visualice como un animal muchísimo mayor y Sí, con señor. eso espanta el peligro. Sí, señor. Y eso es algo también muy interesante y son de las cuestiones que sufrió un proceso de adaptabilidad en Cuba donde se modificó todo este tipo de elementos por una cola de caballo, de vaca. Pero para mí cobra el mismo sentido. Sí, señor. Para mí cobra el mismo sentido y tiene significado. No es lo mismo blandir el iruque de esta forma que hacerlo de esta forma. No es lo mismo hacer así que hacer así. Cada uno tiene un sentido diferente. Pero también tenemos ese verso de Ifá donde hablan de la cola del caballo. Achuyaba, amiyaba, iruneshin, nikobebikami, adiafun, achirose. Entonces, también cola de caballo, también cola de vaca, cola de ardilla. El asunto es que sea la cola. Hay versos que hablan de la ardilla y específicamente, claro, tiene un simbolismo de la naturaleza. ¿Y ya Nifa llegó a Cuba, Otto? Creo que no. Creo que no. Y si llegó, no se registró. Entonces, al no registrarse, no puedo garantizar esto. ¿Por qué no llega Yanifá a Cuba? Muchos piensan que en África las Yanifá están así, por todos lados. No, las Yanifá son escasas, incluso en la propia África. Y esto es bastante sencillo de comprender. La mujer juega un papel en la sociedad, o antiguamente lo jugaba, hoy ya, tal vez con esta cuestión de el igualitarismo, etcétera, ¿no? El empoderamiento de la mujer y todas estas cosas. Ya la mujer cumple funciones similares a los hombres, pero en la antigüedad no funcionaba así. Entonces, este tipo de profesiones, no solamente el sacerdocio de Ifá, sino la cacería, por ejemplo, los guerreros, los soldados. Entonces, se va a encontrar 1000 soldados masculinos por una soldado mujer. Sí. Se va a encontrar 1000 cazadores por una mujer cazadora. Se va a encontrar 1000 sacerdotes de Ifá por una mujer sacerdotisa de Ifá. Porque el rol social que desempeñaba la mujer no le permitía este tipo de profesiones. En el caso de las mujeres, sí, las mujeres, como orisha, sí, porque la práctica orisha, es decir, el entrenamiento que requiere la práctica de orisha, el ser iniciado en un orisha, no es tan profundo como el entrenamiento de Ifá. Entonces, una mujer no podía dedicarse de lleno a estos entrenamientos por las funciones, los roles que le ocupaban como mujer. Especialmente el rol de esposa madre. Y la Yanifá en la antigüedad no lo fue, ni en la actualidad tampoco lo es. No son en números comparadas con el hombre. Entonces, creo que por esta misma razón numérica, de 1000, por cada 1001 es una cifra hipotética, ¿no? Sí. Pero por cada 1001, de esos 1001, 1000 hombres y una mujer, fueron capturados 700. Y los 700 que fueron capturados como esclavos y traídos a Cuba eran hombres. Ahora, de esos 700, habían 5 iniciados en Ifá.
y eran hombres. Exactamente. Ahora, otro tema importante. ¿Olofin o Ibaodu? Lo mismo, Lo mismo. lo mismo. Porque si estamos hablando que toda esta gente llegó del África, pues no pudo haber llegado Olofin como tal, es Ibaodu realmente la figura. Es Ibaodu. Exacto. De hecho, el tratamiento que le damos a lo que llamamos Olofin es el mismo tratamiento que le damos a Ibaodu. Tiene ego con las mujeres que no la vean, tiene su hermetismo, cumple la misma función ritual. Lo único que varía es el Akpere. Para quienes vean la entrevista y tal vez no conozcan qué es Akpere, Akpere es el contenedor, exacto, es el recipiente donde se guarda. Uno u otro, exacto. Uno de una forma, otro de otro, pero el sentido místico es el mismo. Es esta gran madre que nos ha parido a todos los sacerdotes de Ifá. Aquella madre, aquella esposa de Orúnmila, que mediante su unión produce los 256 hijos que le dio a Orúnmila. Entonces, para mí, lo mismo. Esta guerra sin sentido que piensan que Olofin es una cosa y que Ordu es otra, para mí no se debe ni no deberíamos ni de estarlo platicando, pero exacto. No, lo de tocamos porque es algo hecho, voy a aclarar que hablar sobre Ordu es ego. Sí. Pero hay ciertos límites que uno puede, hay ciertas cosas que uno puede hablar filosóficas y esto donde uno sí debe tener mucho cuidado es en revelar su apariencia. Por esto yo hablo simplemente de Akpere, pero sería incapaz de revelar su contenido, tanto de un linaje como de otro, como de otro, como de otro. Porque sí voy a aprovechar esta interesante pregunta que me hacen, ¿no? Para decir que hasta el momento he visto 5 tipos de representación de Ordu. Ok. Las cuales no puedo revelar su apariencia, Sí, pero he visto 5 diferentes hasta el momento. Entonces, no creo que sea porque tu esposa esté vestida de rojo y la mía esté vestida de blanco, va a dejar de ser una mujer. Ambas son mujeres, lo que la tuya se viste de blanco y la mía se viste de rojo. Ajá. Su esposa tal vez sea un poquito más delgadita, la mía tal vez sea más gruesa, pero es una mujer igual y la suya va a parir y la mía también. ¿Qué piensas acerca de los títulos? Una cuestión muy controversial, reconocimientos que Nigeria se están dando o concediendo a extranjeros en el mundo entero. Tema muy interesante. Y muchos llegan inclusive por paquetería. Imagínense comenzar de momento a entregar títulos de médico a personas que nunca han estudiado medicina. ¿Cómo es posible? Entregar títulos a abogados a personas que no conocen las leyes. Entregarle un título a una persona de mecánico a alguien que nunca ha tomado una llave para zafar un tornillo de un auto. Y esto lamentablemente está ocurriendo. Y la culpa la tiene Don Dinero, donde hoy por 4 pesos se está haciendo de todo. Y comenzando por nuestros hermanos Yorubá, que son los que han tomado este tema de los títulos como comercio. Yo no estoy en contra de los títulos, yo estoy en contra de los títulos inmerecidos. Y para mí, la mayoría son inmerecidos. Esto sé que a muchas personas tal vez no le va a agradar, pero yo creo que con quien yo necesito armonizarme es con Olodumare. Y de la única forma que un ser humano se puede armonizar con Olodumare es diciendo la verdad. Sododo, sotito, sotito, sododo, eniba sotito, enimolembe. Sea honesto, sea correcto, diga la verdad. Aquella persona que diga la verdad será bendecida por las divinidades. Y yo espero recibir las bendiciones de las divinidades porque tengo que dar mi opinión y aunque muchos tal vez puedan verla como autoritaria de mi parte, está palpable ahí a la vista de todos donde muchos títulos son
son totalmente inmerecidos. Especialmente un caso muy connotado que tenemos acá en nuestro propio país, en Cuba, que es el caso del famoso Araba de Cuba, donde este título le fue entregado a una persona que no fue, en primer lugar, elegido por ninguno de los jerbés tradicionalistas de Cuba, y una persona que no ha hecho absolutamente nada por la tradición de Ifá Orisha en Cuba. ¿Cómo puede ser un Araba si nada es hecho por tu comunidad? ¿Cómo puede ser un Araba si nadie te considera como padre de una comunidad, como padre de un eriwo? Sheki ni baba eriwo, Araba, ni baba eriwo, Araba. ¿Quién es el padre de la congregación? Es el Araba, el padre de la congregación. ¿De qué congregación a nivel nacional es padre espiritual este señor? De ninguna. Entonces, para mí, fue un procedimiento muy malo, un muy mal proceder de el Araba de Ife, para descanse, en entregar este título a esta persona. Estos títulos, en primer lugar, deben ser reconocidos por la comunidad en la cual tú vas a ostentarlo, en la cual tú vas a liderar, y entonces posteriormente es que se te puede hacer la instalación. Un Araba es un líder de una comunidad. Si no tiene seguidores, no puede ser Araba. Si no ha sido elegido por la mayoría, no puede ser Araba. Si no tienes brazo fuerte para enfrentar las acciones y si no tienes valor para poder hacer esto, no puede ser Lisa, no puede ser Oba, etcétera, etcétera. Entonces, esta es mi opinión con respecto al tema de los títulos. Quien cumpla con los requisitos para tener un título, bienvenido sea. Quien no cumpla, no estoy de acuerdo con ello. Otto, tú naces en 1982 en la ciudad de Morón, aquí a 39 kilómetros. 36. 36 kilómetros de aquí de Ciego de Ávila, en la provincia, de Ciego de Ávila. ¿Qué recuerdos tiene William Otto Adant de su infancia? Hoy precisamente estuve en mi ciudad natal. Sí. Fui a visitar mi ciudad. Fui primeramente a saludar a mis ancestros, donde en el cementerio de Morón está sepultados los restos de mi mamá, de mi abuela, de mi abuelo, en fin, tíos, primos. Y fui allá y también fui a mi casa, porque tengo casa en Morón. ¿Y qué recuerdo tengo de mi infancia? Mi infancia, a pesar de no ser perfecta, porque a los 5 años de edad perdí a mi mamá María Antonia Sabina de León, fallece con 25 años de edad, muy joven. Mi mamá me tuvo a mí cuando tenía 20 años y a los 5 años míos mi mamá fallece producto de una aneurisma cerebral. Pero a pesar de esto, por faltarme mi madre, tuve más de una madre, que es lo que normalmente uno debe tener. Es decir, tuve a la figura maternal esta de mi abuela, que en paz descanse, Caridad de León, de mis tías, Mercedes, Nieve, mi tía Caridad Tato, conocida como Cari. Entonces, todas estas fueron también mis madres, entonces no, aparte también con 5 años. A veces uno sufre más la pérdida de un ser querido, la pérdida de una madre, cuando uno ya tiene más conciencia, cuando es mayor, a cuando uno es niño. Realmente esto de niño no me afectó, entonces yo la figura de mi mamá la veo reflejada en mi abuela, que fue quien me cría. Es decir, yo veo también a mi abuela como mi madre, que falleció de edad muy avanzada, 87 años, y mi abuelo, que también me crió, de 90 años de edad. ¿Eran religiosos tus abuelos? Sí y no. Mi abuela era católica a su manera, y yo siempre se lo decía. Era católica, pero cultuaba, tenía su San Lázaro, vinculado a lo católico, pero ella tenía sus promesas, usaba una falda de saco, que nosotros acá le decimos saco de yuti. Sí. Ella iba a misa 2 veces al año. No creo que haya sido la católica esa ferviente, ¿no? Y mi abuelo creía en un ser supremo. Mi abuelo creía que existía algo, pero no tenía ningún tipo de filiación religiosa. No era católico, no era nada. Y en mi casa, como en mi ciudad, como en mi provincia, la tradición Ifá Orisha no era fuerte acá.
acá el espiritismo, donde en mi familia hay practicantes de espiritismo, especialmente mi tía Mercedes. Acá predomina mucho el palo mayombe, quimbisa, oriyumba, y el haitiano, que es lo que es el vudú haitié, que es como se le llama. El haitiano, eso predominaba mucho aquí. Y esta fue la formación que yo recibí inicialmente. No nací dentro del seno de una familia religiosa. Entro a la tradición yorubá de una forma también un poco extraña, ¿no? Sí. Y siendo de niño, porque mi tía Mercedes, que la mencioné, me hace la coronación espiritual cuando yo tengo 9 años, Ok. ¿sabes? Y yo conozco a mi padrino, a quien me inicia, a mi Olugo, cuando yo tenía 13 años de edad, en el año 1995, a través de mi tía Mercedes, Ok. porque ellos tuvieron un romance. Y mi tía lo lleva a la casa. Siendo mi padrino de La Habana, vino a Cayo Coco cuando se estaban construyendo los primeros hoteles, las primeras instalaciones, porque mi padrino era ingeniero y era topógrafo. Era ingeniero en construcción civil y topógrafo. Y ahí, bueno, ella lo trae a la casa y es cuando yo lo conozco, teniendo yo 13 años, y es donde me impactó, me llamó mucho la atención ver todo aquello extraño para mí en ese momento, ver un ócuele, ver el tarrito de venado en representación del Irofá, ver el tablero, el opón, que él andaba con todos sus instrumentos. Recuerdo mi padrino andaba con el apo, el verdadero apo, donde ahí él tenía su tablero, su ibo, todo. Y cuando yo veo aquello me llamó sobremanera la atención, y ahí fue donde yo empecé a interesarme en esta tradición, y bueno, ya la historia continuará. Apo, para entrar en contexto, es un bolso. Apo es un bolso. Es un bolso donde generalmente el religioso carga sus instrumentos básicos, la adivinación, consulta, evo, etc. Te pregunto, bueno, tú me decías, así son los inicios en la región Yoruba, y en este caso, ¿quién te entrega a tus guerreros? ¿Se te determina tu Orisa Lagbatori, en toda esta parte afrodescendiente? De lo que conocemos como tradición afrocubana, todo lo que yo tengo, desde los guerreros, que es lo primero que se entrega, hasta Olofi, fue entregado de manos de mi difunto padrino, Fidel Pozo Rizo. Fidel Pozos. Fidel Pozo Rizo. Pozo Rizo. Que Y fala de Baba Eyobe. Baba Eyobe. ¿Estaría orgulloso tu padrino de lo que ha conseguido Otto al día de hoy? Sí. Sí y sí. Mi padrino siempre está conmigo. De hecho, se me manifiesta con bastante frecuencia en las mismas adivinaciones, su espiritualidad, y fue precisamente mi padrino quien me inculcó siempre el investigar, el profundizar y buscar los orígenes. Siendo mi padrino practicante de lo que conocemos como Ifá afrocubano, fue quien me empujó hacia lo que también hoy conocemos como ICC. Entonces, mi padrino sí está orgulloso. Mi padrino aprobaba o aceptaba la consagración de Yanifá, todos los procedimientos que tenemos, y hoy creo que mi padrino está muy contento, especialmente con mi iniciación en Ogún. Y creo que de lo que estuvimos platicando ante cámara, ¿hay alguna pregunta con respecto a eso, o hay algo que vamos a platicar en base a Ogún y a mi persona? Exactamente, porque en este caso a ti te coronan Ochosi. Sin embargo, se dice que tu Orisa Lagbatori fue Ogún. ¿Qué pasó en ese proceso, Otto? Yo eso lo conté en una oportunidad, en un Facebook Live. Una directa, sí. Una directa. Lo conté que, basado en la liturgia afrocubana, se hace la definición de un orisha. Y el orisha que a mí se me define es Ogún. Pero en Cuba se maneja una teoría de que quien se inicia en Ogún no se inicia en Ifá. Y cuando yo recibo mi Owo Fakan, cuando tenía aproximadamente unos 13 años igual, porque es que el periodo de tiempo en yo conocer a mi padrino, a yo recibir Owo Fakan, no fue muy grande. Tuve que haber conocido a mi padrino sobre
la fecha exacta no la recuerdo, pero tal vez junio, lo asocio a la escuela, porque yo estaba terminando de grado y en junio, y yo recibo mi Oahuaca el 28 de agosto del año 1995. Sí, fueron 2 meses, algo de... Entonces, me entregan Oahuaca y el ordu que yo saco en ese momento es Irete Oyeku, donde el orisha definido fue Ogún. Y pretendo iniciarme en Ifá en el año 2000, cuando yo tenía 18 años de edad, donde recibí la ayuda de un primo que tengo que se llama Domingo Sabina, quien es de Islas Canarias, nativo de Islas Canarias, que fue quien me envió el dinero porque yo carecía de los recursos. Además tenía solamente 18 años de edad, y mi primo me envía ese dinero para que yo me hiciera mi iniciación en orisha y en Ifá. Mi padrino, en paz descanse, me propuso iniciarme Ifá directo. Es decir, como le llamamos, vamos a utilizarlo, vamos a emplear el vocabulario que se dice aquí, hacer Ifá directo. ¿Qué significa esto en el argot popular de la tradición afrocubana de no iniciarse en orisha? Es decir, solamente iniciarse en Ifá. Pero, por consejo de algunos amigos acá en mi provincia, decidí iniciarme debido a que existían, e incluso hoy existen, muchos olorichas llamados antibabalao, donde estos olorichas no simpatizaban mucho con aquel babalao que no tuviese orisha hecho, así que no se hubiese hecho santo, vamos a hablar en términos afrocubanos. Y, por ejemplo, teorías como a mí el babalao que no tenga santo hecho no me toca mi cabeza, no me ruega mi cabeza, yo, ¿sabes, no? Este tipo de cosas. Entonces yo, para no tener ese conflicto donde otros babalaos acá lo tuvieron anterior a mí, yo decidí iniciarme. Pero mi padrino entonces me plantea de que él conocía de algunos casos de hijos de Ogún, vamos a usar el vocabulario de hijos de Ogún, seguidores de Ogún, que se habían iniciado en Ifá, pero que era muy riesgoso, ¿no? Hacemos una iniciación en Ogún y después iniciamos en Ifá, ¿sabes? Por el tema de el que dirán, el chisme, que si eso no se hace, que si los hijos de Ogún no pasan Ifá, y que eso me generaba conflicto, y mi padrino me propone iniciarme o bien en Eshu, entiéndase, el Ekba, el Ekbara, como se le llama popularmente acá en Cuba, o en Ochosi, es decir, lo que conocemos como los llamados guerreros. El Ekba, Ogún, Ochosi. O mejor dicho, Obatala. Exacto. Porque también se maneja el concepto de que Obatala es el orisha que puede ir a cualquier cabeza. El padrino me hizo la propuesta de esas 4 divinidades. Y me dijo, pero Ogún no. Es decir, ya quitando Ogún, sería entonces Eshu, el Ekba, Ochosi o Obatala. 4, sí, exactamente. Entonces, dice mi padrino, vamos a hacerlo, pero vamos a preguntar. Sí, no considero que haya sido una redefinición del orisha, sino simplemente preguntar Ifá si era aceptado, que creo que eso realmente no es Ifá quien no acepta, es Orí quien no acepta. Sí, claro. Porque muchos versos de Ifá, vamos a emplear, por ejemplo, un fragmento de Ogún Daeji donde dice, ninguna divinidad podrá bendecir a una persona sin el consentimiento de su Orí. Y si mi Orí en ese momento aceptó, independientemente de que se le preguntó a Ifá, Ochosi estuvo bien. Y fui iniciado en Ochosi previamente. Pero mi orisha, el que se define en ese momento, es Ogún. Luego, ya de mi incursión en ICC, yo empiezo a investigar y aprendo varios versos donde Ogún fue iniciado en Ifá. Entonces, si Ogún fue iniciado en Ifá, ¿por qué un seguidor de Ogún no puede iniciarse en Ifá? Uno de los ejemplos que podemos citar en este momento sería Obesá. Obesara, Sara, Obesoro, Soro, Adia Fumari Wokwe, Tulore Togun Ifá, Ebolónico Se, Ogbebo, Urubo, Moreni Ola, Mushelebo, Moreni Ola, Mushelebo, Mari Wokwe, Tulore Togun Ifá,
Morenihula, Muchelebo, donde este verso nos relata cómo Mariboque inició a Ogún en Ifá. Okay. Ogún se encontraba, Ogún estaba enfermo, Ogún se sentía con debilidad y Mariboque lo inicia en Ifá y Ogún recupera toda aquella vitalidad. En ese momento Ogún juró de que él nunca se iba a separar de Soluo, siempre estaría junto a Soluo. Por eso es que siempre en los tronos, en los Oyubo Ogún, vamos a ver la presencia de Mariwo. Sí, claro. ¿Qué es Mariwo? Mariwo son las fibras tiernas de retoño de palma. Esto que los religiosos conocemos qué es, pero el que pueda ver esta entrevista es una fibra de retoño de palma. Claro. Por eso vemos a Ogún siempre con esto. Ogún Kowa Mariwo. Ogún se viste, Ogún está cubierto, rodeado con Mariwo. Y cuando empiezo a ver todas estas cosas, yo, caballero, ¿cómo es posible? Y ya cuando yo me estuve entrando en ICC, pero en ICC, como le había explicado anteriormente, hermano Ricardo, se suele iniciarse uno en divinidades, en orishas, que sean afiliados o bien a su Ordu de Sentaye, pero también a su Ordu Itefa. Claro. Si se inicia primeramente en Ifa. Y en mi Ordu Otsuradi, las divinidades principales afiliadas son Eshu, Ogún y Obatala. Okay. Iniciaciones que las tengo Idoshu de esas divinidades. Me queda claro que fue una pregunta que se hizo directamente a tu origen. Sí. Sin embargo, muchas personas sostienen, Otto, que cuando se corona, por decirlo en el término coloquial de Cuba, un orisa equivocado o un orisa que no fue con el que realmente se baja a la tierra, esto provoca algún tipo de problemática. ¿Tú qué piensas al respecto? Yo creo que cualquier orisha que la cabeza acepte, ese orisha propiciará beneficios para la persona. No considero que por iniciarte en un orisha o por iniciarte en otro, esto te va a traer pérdidas. Yo creo que las pérdidas que han ocurrido o las dificultades en la vida de esta persona no haya sido por el orisha, sino por el procedimiento en el cual lo iniciaron. Hay momentos que nunca se olvidan, Otto, y es el de la iniciación, ya sea de Ocha o de Ifá. ¿Qué recuerdos tienes tú de tu iniciación de Ifá? ¿Qué olugos estuvieron presentes? ¿Qué consejo te dio tu padrino? Porque son momentos que jamás se te olvidan. Bueno, mi padrino, mi Oyubona, mi padrino ya lo mencioné anteriormente, sí. Es Fidel Pozorrizo y Faladé Eyobe, mi Oyubona Quintín Esteves González, Odiyeku, mi Ifá lo dirige, como se le dice aquí, dirigir el Ifá, Juan Diez o Juan Ibuché, se hizo mi Ifá, bueno, todo esto lo conocí después, ¿sabes? Cuando empecé a indagar, con qué Olofin yo me había hecho Ifá, con el Olofin de mi padrino era Lofito, un babalo mayor, en el momento de su fallecimiento tenía 40 y tantos años de Ifá. También en mi Ifá, mi iniciación estuvo un muy célebre babalao, conocido por todos en la práctica afrocubana, el Pidio Cárdenas, o Tuazá. No estuvo el Ifá completo. Recuerdo, yo después que fue que mi padrino me empezó a explicar, porque imagínense, yo soy de acá, yo no soy de La Habana. Fue en La Habana tu consagración. Entonces, mi padrino me lleva a mí para La Habana a iniciarme y me lleva a un grupo de señores ahí, yo con 18 años no sabía quiénes eran, pero después, en mi libreta, que todavía la conservo, están los llamados testigos que se ponían. Sí, claro. Y ahí aparece Pidio Cárdenas. Porque el Pidio Cárdenas era, creo que, como primo, algo así, lejano, de Carlos Cárdenas. Que Carlos Cárdenas no fue un olugo muy connotado, no se conoció mucho de él, fue quien inició a mi padrino, que su ordu era Ogún Damasá. Yo no lo conocí, no tuve esa oportunidad, viene siendo mi abuelo de Ifá. Entre otros abuelos más que estuvieron dentro del ceremonial. Él me dijo, usted con 2 o 3 de ellos, porque me dieron muy duros los chuchazos, pero... ¿Y cómo ves esa promesa o ese imule que tú hiciste frente a Olofin? ¿Ha sido difícil para Otto cumplirlo? Sí, ha sido difícil. Como creo que es difícil para todos. Jurar salvar a la humanidad es complicado. Pero hay que salvarse primero a uno mismo. Sí, señor. Y yo creo que Ifá nos conduce a nuestro plan de destino. Sí, señor. Y me siento satisfecho con eso. Siento que estoy cumpliendo el destino de mi ordu.
Cuando uno se inicia en IFA, va solicitando Odu Oro Fun, Odu Oro Wa. Exacto. No va solicitando que le propicien a uno Odu Oro Fun, Odu Oro Iwa. El Iwa, que es el patrón de comportamiento o la conducta a seguir. Y poco a poco he ido como muchos que me rodean, vamos adquiriendo ese Iwa, ese comportamiento del Odu para al final cumplir con nuestro plan de destino. Esa igua, esa paciencia, ese carácter. Iwa Suru es uno de los tipos de Iwa. Que es difícil mantenerlo hoy día, Otto, te quiero ser honesto. Sí, señor. ¿Qué te motiva a salir a buscar estas respuestas, esta información? Los versos que no tenían traducción y los cantos que no sabía lo que estaba cantando. Pero sabía a qué se enfrentaba Otto Adant. Sí, claro. A tener que empezar de cero. Afortunadamente no pasó mucho tiempo. Sí. Viré a cero cuando tenía unos 4 años de IFA. Pero pasó algo en específico porque siempre hay un momento, hay un cisma, un viacrucis donde algo pasó. No, fue así, fue así. Sí. No hay nada extraordinario en ello, ¿no? Simplemente que no me sentía a gusto con la literatura que tenía. Con el tratado enciclopédico de IFA que comenzó a salir a partir del año que yo me inicié. Porque antes del 2000 se estaba elaborando. Y recuerdo que salió, cuando aquello, el primer tomo que salió fue Iobe y el segundo tomo fue Ogunameji. Ogunameji no salió en el orden que está Iobe, Ogunameji, Wurimeji, no. Salió en un orden como quiera. Antes mi padre no me decía que el único libro que tenían los babalaos en Cuba era el famoso Dice-Ifá. El Dice-Ifá, Pedro Arango. Sí, conocido también como el libro de los pistoleros, así le llamaban, era el vocabulario que empleaban para ese libro. Ese es el libro de los pistoleros. Sí, esa historia o eso ya lo platicamos con una entrevista célebre que también les invito que puedan presenciar con el padrino Ernesto Valdés Jane, el iniciador de Proyecto Rúmila, donde también él, como un investigador y una persona que ha recopilado muchos papeles, se le hizo esa pregunta. Y él dice, rencillas entre babalawos fue lo que hizo que se construyeran historias. Pero bueno, es algo que ya tocaremos en otros espacios. Ahora, en esa búsqueda, Otto, tú empiezas a tener muchas preguntas y pocas respuestas, es la realidad. ¿Cómo llega Víctor? ¿Cómo llega a Víctor Betancourt? ¿Cómo llega a Ernesto Acosta Cedies, a Woturadí? ¿Cómo llegas a estas personalidades, a estas fuentes de sabiduría? Cuando yo empiezo a valorar esta situación con la literatura que teníamos, empecé en una búsqueda. En esta búsqueda de quién podía ayudarme con esto. 2004 ocurre el evento de la IAUNIFA en Matanza, en la casa de Ernesto Duratí, a quien quiero y aprecio muchísimo y le mando un gran abrazo si ve esta entrevista. Me entero de esta situación y eso me llamó un tanto la atención porque yo estaba buscando a qué practicante ICC yo podía afiliarme. Y cuando yo pregunto me dicen que esto, el nombre que relució por encima fue, bueno, Víctor, que fue quien dirigió este ritual, y Ernesto Acosta. Pero me fue más fácil, como mi padrino de La Habana, etcétera, ir a La Habana y no ir a Matanza a casa de Ernesto. A Ernesto, por supuesto, que lo conocí posteriormente, a sus hijos, que también saben el cariño que nos profesamos, Karel, Ernestico, Nuria. Y voy a La Habana y cuando voy a La Habana pregunté por Víctor y me dieron la dirección de Víctor y fui a casa de Víctor. Recuerdo que cuando, esta anécdota graciosa, ¿no? Sí. Cuando conocí a Víctor, la primera pregunta que Víctor me hizo fue, ¿quién te hizo IFA? Fue que identifiqué a mi padrino. La segunda pregunta, que hoy no todos pueden dar esa respuesta, fue, ¿cómo son tus relaciones con tu padrino? Le dije, las mejores del mundo. Cuando yo le planteo que quería que me aceptara como su estudiante, él me dice, ¿y qué piensa tu padrino de eso? Le dije, si mi padrino fue uno de los que me alentó a que viniera a verlo usted, porque mi padrino me dijo que él no tenía más información que darme, que tenía que buscar a babalaos de más conocimiento que él para que me dieran la información. Y me dijo, ¿y usted cree que pueda traer a su padrino acá? Y hablé con mi padrino,
que no le gustaba relacionarse mucho, ¿sabes? Era un babalao, como yo le decía, padrino, babalao solitario. Padrino no le gustaba mucho, pero bueno, al final lo convencí, lo llevo a casa de Víctor. Y no se me olvidará nunca que él como que me entregó, por llamarlo de alguna manera, a las manos de Víctor. Me dijo, aquí te lo pongo entre tus manos para que la entrenes. Y eso fue en el 2005. 2005. En el 2005. Y me mantuve bajo la tutela y el entrenamiento de Baba Víctor Betancourt durante 17 años. Durante 17 años. Un hombre estricto, pero un hombre con un gran conocimiento. Sí, Víctor es estricto como Baba, pero también profesa cariño. Sí. Sí. Sí, yo he tenido la oportunidad de estar en su casa. Sí, que es como aquel padre que castiga a su hijo, pero después le dice, ven, sí, le pasa la mano por la cabeza. Sí. Le mandamos un gran saludo. He tenido la oportunidad no solo de entrevistarlo 2 veces, sino de estar en su casa, muchas bendiciones. Conversar con él, pasar el tiempo Precisamente con él. Hoy mismo estuve reunido con 2 de sus hijos, con Yacet Betancourt y con Víctor Lázaro. Algunas personas, Otto, piensan que tú le has dado la espalda al IFA afrocubano por tu conversación, porque pones el punto sobre las llagas en muchos casos. ¿Qué dice al respecto? Sé que la entrevista evidentemente es seria, pero tengo que reírme de esto. Sí. Yo jamás estaba en contra del IFA afrocubano. Yo estaba en contra de la incoherencia en la práctica. Y donde mismo he puesto el dedo en la llaga afrocubana, también lo he puesto en la llaga nigeriana. Okay. ¿Cómo voy a ser considerado por muchos como enemigo del IFA afrocubano cuando en este momento estoy impartiendo un curso de liturgia afrocubana aproximadamente a casi 300 hermanos? ¿Qué enemigo de una liturgia va a impartir una liturgia a 300 hermanos donde ya han pasado más de 1000? ¿Qué enemigo del IFA afrocubano se va a tomar a pecho la reconstrucción de el Cabildo El Cristo de Palmiras? Sí, señor. Donde en este momento les informo que ya en el estado constructivo hemos avanzado, donde la cubierta la tenemos completa, es decir, hemos echado el techo a la Sociedad de Cristo completo. Obvio, sabemos que la situación en Cuba para resolver los materiales es bastante compleja, no hemos podido avanzar al ritmo que hemos querido, pero sí el templo va avanzando. Y de cómo estaba cuando la letra del año, acá, es decir, antes de la letra del año, el avance ha sido grande. Muy grande. Y no me atrevo a profetizar, ¿no?, de que para fin de año va a estar más adelantado, porque las situaciones en Cuba a veces nos hacen quedar mal, ¿no? Pero sí, el Cristo va a ir avanzando y va a ir avanzando. Entonces, ¿cómo, si soy enemigo de la tradición afrocubana, soy enemigo, voy a gastar mi dinero, voy a emplear mi tiempo, etcétera, en esto? Simplemente es una manifestación absurda. El que piense que yo soy enemigo del IFA afrocubano realmente está mal. Yo soy enemigo de los inventos, soy enemigo de las innovaciones, soy enemigo de las malas prácticas, pero no de una tradición. Porque si yo me considero enemigo de la práctica afrocubana, me considero enemigo de mí mismo, porque yo fui iniciado bajo la práctica afrocubana. Entonces, ¿cómo yo voy a ser enemigo de mí mismo? Fíjate, esta pregunta no la traía escrita, Otto, sin embargo, recuerdo una directa muy interesante que tú hiciste con Baba Víctor, donde hablan acerca del IFA criollo, que los tachan y dar una explicación. Y a practicantes de IFA criollo, a mí no me gustan estos términos, pero híbrido, se emplean, etcétera. Porque a la gente le gusta poner apellidos. Y estos apellidos son para causar diferencias, para diferenciar. Y estas diferencias siempre van a conducir a un solo camino, a la desunión entre hermanos. A la desunión entre hermanos. Entonces, al
practicante de la liturgia afrocubana que quiera incorporar versos, cantos, llámese información de la liturgia que existe en Nigeria, le llaman híbrido. Sí, sí. Pero hay muchos que hemos pasado por ese proceso de híbrido, como le llaman algunos, pero a mucha honra, a mucho orgullo. ¿Qué afecta a un médico conocer, por ejemplo, de medicina verde o conocer de astronomía o conocer de mecánica? En nada. ¿Qué afecta a un hermano practicante del llamado IFA afrocubano estudiar ICC? Sí. En nada, al contrario, no lo afecta, lo favorece. Ok, ahora voy para allá, fíjate. Otto, tú has recibido consagraciones de la mano de un muy prestigioso babalawo, Lázaro Daudinot IFA Ocan, a quien le mandamos un gran abrazo a nuestro hermano. Él pertenece a la familia Fashola. Ahora te pregunto, si Lázaro declaró abiertamente en algún momento su incorporación a Isheshe, dejando atrás sus prácticas afrodescendientes. Fue una plática que él y yo tuvimos personalmente ahora cuando coincidimos con Sauri Gámez, que quien le mando un gran abrazo, donde él me platicó que él, cuando tomó esa decisión, él reunió a sus ahijados y le dijo: ahijados, yo estoy tomando esta decisión. El que quiera seguirme adelante y el que no, continúe su camino. Mi pregunta para ti en este caso, Otto, es: ¿vas a hacer tú lo mismo en algún momento? No, yo lo hice. Ya lo hiciste. No es que voy a hacer, yo lo hice porque yo adopté la liturgia ICE hace muchos años. Sí. Yo solamente tuve que conversar con 3, a diferencia de Lázaro, que Lázaro ha sido muy prolífero, es decir, ha iniciado muchas personas en IFA, al igual que su papá, Pachi, a quien también le mando un abrazo y le pido las bendiciones. Yo solamente en el momento que yo voy a hacer que tomé esta decisión, sí, de hacer esto que hoy le hemos llamado una especie de transición, yo tenía solamente 3 aguos iniciados: Rolando Abreu Funca, Jan Castro Chesá y Juan Carlos Hernández Ogunda Ocana. Y con ellos 3 yo conversé que iba a hacer una especie de cambio y no hubo ningún tipo de problema. Padrino, usted es nuestro padrino. Y dentro de mi ahijado nunca hemos visto esa diferencia, que si IFA nigeriano, que si IFA cubano, que si IFA... Nosotros siempre hemos hablado IFA. ¿Y te ha seguido esta gente? ¿Te ha seguido estos ahijados? Bueno, Rolando no se entrenó. Si Rolando no estudió IFA, él se quedó con su iniciación. Fue también el mismo caso de mi primo Jan y el mismo caso de Juan Carlos. Mis 3 primeros IFA, incluso diría que de los que yo he iniciado, que soy bien selectivo para iniciar, en este momento tengo 22 iniciados, no han sido muy estudiosos, que digamos. Espero que más adelante, y no ha sido por culpa mía, sino porque tenemos que darnos cuenta de que no todo el mundo vino para estudiar IFA, no todo el mundo, y eso a veces, lo que sí me siento satisfecho es que la mayoría, no todos, la mayoría que saben que no han estudiado IFA no lo practican. ¿Sí? Hay algún que otro caso que no se preparó y lo practica, y las prácticas las hace bastante malas. Algo que yo no me oculto para decirlo. Pero yo no tuve ese tipo de problemas. Y con respecto a la entrega de íconos, que en sus procesos tampoco estoy de acuerdo, lo he explicado abiertamente en las redes sociales, tampoco tuve que ofrecer mucha explicación porque no fui muy entregador, por decirlo de alguna manera. No entregué muchos íconos, no entregué muchos Orun 2, 3, sí. Odudúa tal vez 10, o sea, a diferencia de otros hermanos que sí, ¿no? Sí. Y ya yo simplemente les expliqué, y si querían que les devolviera el dinero de lo que le había cobrado, ¿no? Pues nadie quiso que le devolviera el dinero. En algún momento, Otto, tú te llamaste a ti mismo el verdugo de IFA. Esta es una alusión a Bernabé Menocal. ¿Por qué razón? Porque se dice que Bernabé Menocal era duro, era un hombre duro. Si una persona entraba a un cuarto de IFA sin haberse aprendido historia, rezos, vámonos. Bueno, yo no llego al nivel que se dicen que tenía Bernabé Menocal en cuanto a esa gran rectitud. Pero sí exijo que
los que me rodeen y los que me van a acompañar a la dirección de rituales se preparen. Sí. Como Bernabé, como Bernabé Menocal, que yo me llamo en Ifá B, como se llamaba también Bernabé Menocal. Ifá B. Y a él le llamaban el tirano de Ifá, pero precisamente por esto, por la rectitud que tenía Bernabé Menocal. Y yo me siento orgulloso de ser recto, a pesar de que quien me conoce personalmente sabe que soy bien jocoso, ¿sabes? Pero en el momento de los rituales, en el momento de la enseñanza, soy bien recto y exijo que se aprenda correctamente Ifá si se pretende practicar. Sí. Si no pretendes practicarlo, no importa que no quieras estudiar, pero si pretendes practicarlo, estúdialo. Otto, para nadie es un secreto que tú has tenido diferencias con algunas personas como David Arencibia, David Alacayú, René González, Luis Córdoba, Nathan Lugo, Dayan Brieva. La pregunta es, ¿por qué estas controversias o en algún momento qué vuelve a Otto una persona polémica para entrar en controversia o en discusión con con estas personas? ¿Qué me motiva a tener este tipo de controversia? El amor a Ifá. El amor a Ifá. El amor a la tradición de Orisha. Y no permitir de que ninguno de estos individuos mancillen una tradición tan bella. No creo que se pueda considerar como controversia, porque acá en Cuba tenemos un programa muy célebre que se llama Palmas y Cañas, donde ahí invitan a los poetas repentistas. Entonces, un poeta repentista y otro entran en una controversia, se le llama la controversia de décimas, y la controversia es de ambas partes, donde este poeta le plantea algo al otro y el otro le responde. Yo, de muchos de esos individuos que están en esa lista, que no tengo ni por qué decir sus nombres, porque no pasarán a la historia. Muchos de ellos no pasarán a la historia. Yo no he recibido respuesta, ni la voy a recibir. Entonces, para mí, estos individuos, de hace un tiempo para acá, con el tiempo, con el análisis de los resultados de estas controversias, si se puede llamar así, yo no las considero controversia, pero y el nivel espiritual que he adquirido yo con ciertas iniciaciones que me he hecho, me he dado cuenta que no vale la pena agarrar lucha con ninguno de estos individuos, porque lo que se va a sobreponer, se sobrepone. Y si nuestro objetivo, el mío y el de muchísimos hermanos más, es exponer la verdad se va a exponer por encima de todo lo que hagan estos individuos o todo lo que planteen estos individuos. Entonces, para mí, ellos no significan nada y no van a ser un obstáculo para que yo cumpla con mi plan de destino y para que ICC tenga un mejor desarrollo en nuestro continente. Te pregunto, Otto, eres un hombre que ha caminado mucho en la religión, a pesar de que eres un hombre joven de edad, pero has caminado mucho. No tan joven ya. Has estado del lado de los grandes, estás actualmente impartiendo cursos, estás en la formación de una nueva generación de religiosos. Tuviste la oportunidad de conocer una tierra, ahora estás en otra tierra, que es Ixexé. Ya tuviste la oportunidad de ir a Tierra Sagrada, que es Yorubaland. ¿Qué viene para Otto Adante? ¿Qué viene para ti? En Otura Di se recomienda que debo ser reservado sobre la respuesta a esa pregunta. Pero vienen buenas sorpresas. ¿Sí? Sí. Ahora, la pregunta, el final, la cereza del pastel. La regla de Ocha y el Ifá afrocubano. Después de todo lo que platicamos, Otto, ¿tienen sus días contados? Si le quitamos el apellido, no. Es decir, Orisha e Ifá son eternos. Sí. ¿Qué es lo que tienen sus días contados? Pero no sus días contados de que no se va a hacer, pero sí tienen sus días contados porque se va a exponer las malas prácticas. No creo que Ifá afrocubano, como le llaman, o Orisha tenga sus días contados, pero las malas prácticas sí. Evidentemente el más practicante va a seguir, pero va a ser expuesto.
Y cada día le va a tomar más trabajo seguir engañando a la gente. Las redes sociales son perjudiciales para muchas cosas, pero son buenas para otras. Y si la tomamos para esto, sí, señor, para dar el ejemplo, para que aquellas personas que tienen la necesidad de conocimiento, de tomar iniciaciones, etcétera, busquen a los sacerdotes indicados y no anden buscando a los demás que sí están contribuyendo a que la práctica Ifá Orisha, no solamente afrocubana, sino también ICC, sí, vaya en declive. Porque también, no solamente en la respuesta me gustaría incluir a la práctica denominada afrocubana, sino también a la práctica denominada ICC. Sí, señor. Que si los hermanos practicantes de ICC y si los nigerianos continúan con lo que están haciendo, también se va a ir en declive. Sí, señor. Pero los que nos consideremos fieles devotos de Ifá, vamos a combatir para que no muera ninguna tradición. ICC Lagba y sin ibile. ICC Labu Kaicheni Borisha. Hace. ¿Qué significa? Al ICC de uno es a quien adoramos primero. Así es. Yakini Shesheni, ¿qué es la tradición de una persona? Olodumare ni Shesheni ICC Lawabu Kaicheni Borisha. Y así sucesivamente, todo lo que consideramos una tradición. Sí, entonces, señor, las tradiciones no deben morir. Ahora, las malas prácticas, sí. Las malas prácticas sí deben morir. Sé que van a continuar, no somos los Numares. Orúmila intentó arreglar la tierra, no pudo. E incluso ni con el apoyo o con la ayuda de Orisha Dan pudo. ¿Sí? Todavía continúan los problemas, continúa todo en otras tradiciones, en otras culturas, en otras religiones. Cristo se sacrificó por los pecados de la humanidad hace 2000 y tantos años y los pecados continúan. Sí, claro. Entonces yo digo que lo malo siempre va a existir, pero también lo bueno va a existir. Ahora, lo que sí es seguro es que el bien va a sobreponerse por encima del mal por los siglos de los siglos. Ashe. ¿Con qué se despide William Otto Adán de esta entrevista? Deseándole bendiciones a todos mis hermanos y exhortándolos a buscar más similitudes que diferencias. Sí, señor. Porque si buscamos similitudes, obtendremos unión. Si diferencias buscamos, obtendremos desunión. Mi mensaje se va a reducir en una sola palabra: unidad. Unidad. Y así, Otto, así seremos más fuertes. Te agradezco muchísimo la presencia en Soy Yoruba. Realmente nos has ayudado a enriquecer esta parte, nos has ayudado a ampliar el panorama. Y bueno, al final siempre la mejor conclusión la tiene la gente que nos sigue, la gente que nos ve. Muchísimas gracias, Otto, y sé que no va a ser esta la última vez que tengamos la oportunidad de compartir, no solo una entrevista, sino mucho del trabajo religioso, del trabajo del rescate, del trabajo de la dignificación, que es algo que ha venido haciendo Soy Yoruba desde su formación. Te agradezco muchísimo, Otto. Gracias, amor. Y a ustedes, mis amigos, les agradezco muchísimo, como siempre, su atención. Nos vemos en el próximo capítulo. Les recuerdo que activen, por favor, sus notificaciones, suscríbanse a Soy Yoruba para que este material, este contenido siga llegando a muchísimas otros lugares. De hecho, te quiero comentar, Otto, que hoy por la tarde, cuando estaba con Tito, que estábamos haciendo un poco de tiempo haciendo los preparativos, fuimos a comer algo aquí cerca y nos encontramos unas personas que vienen, son cubanas, pero vienen de Verona, en Italia. Son seguidores del programa. Son seguidoras del programa. Y bueno, Soy Yoruba ya es un programa que se ve en muchísimos lugares. Gracias a ustedes por seguirnos, por hacernos de su preferencia y nos vemos en el próximo capítulo. Mi nombre es Ricardo Ochoa.